Vamos a hacer una nueva entrega de estos gloriosos videos sobre créditos UVA. Estoy compartiendo acá en pantalla un cuadrito que hice, que creo que es el mejor cuadrito que se va a ver. Muevo mi cara para que la vean ahí. Ahora vamos a llegar a ese cuadro. Pero antes de ver este cuadro, quiero contarles un poco, y voy todo para atrás, pues esta es la última slide, estoy empezando como por el final. Armé una presentación para contarles un toque la historia de los créditos UVA, de dónde salen, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sería más o menos. Y que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque lo que me da mucho miedo es que el nivel de desinformación es total y atemorizante, cuando en realidad es, por un lado, una gran noticia que haya crédito hipotecario en Argentina, es un papelón a nivel internacional que tengamos un nivel de crédito al sector privado del África subsahariana y no de los países latinoamericanos que nos rodean. Esto es una buena noticia, pero sin embargo, que sea una buena noticia no quiere decir que estos créditos sean para todos. Cada uno tiene que evaluar qué Joraca hace con su vida y si le conviene o no tomar un crédito indexado. Que ahora vamos a ver qué significa esto de un crédito indexado. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Tengo un millón de datos para compartirles. Esperemos que nos alcance el tiempo. No tengo tanto tiempo para grabar esto. Así que vamos a darle. Primero, UVA, concepto. UVA significa unidad de valor adquisitivo. Y una UVA representa el costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado de vivienda. ¿Representa, Santi, a pesar de que estoy diciendo que sí, en realidad representó al comienzo, cuando se creó la UVA en el 2016, en marzo del 2016, en ese instante representó una milésima parte de lo que sería construir un metro cuadrado de vivienda? Es decir, en ese momento lejano en el tiempo, 14 pesitos, ¿está bien? Vos multiplicabas 14 por 1000 y te daba lo que sería construir un metro cuadrado de vivienda, ¿no? En aquel momento. Entonces multiplicabas 14,053 por 1000 y te daba que en ese momento salía 14.053 pesos construir un metro de vivienda. ¿Está bien? Ese es lo que significa la UVA. Pero esto ajusta por algo, por eso es indexado el crédito. Ahora vamos a llegar. Y ese por algo es el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, que básicamente es la variación diaria de la evolución mensual del IPC, que es el índice de precios que mide el INDEC. ¿Está bien? Entonces, la única fuente en la cual ustedes pueden ver cómo va cambiando la UVA es el Banco Central. Después, no sé, la Cámara de Construcción, hay un montón que republican ese índice. Pero yo no lo vería en una fuente no oficial porque ahí quizá le pifian en algo. Entonces, siempre te conviene ir a la fuente oficial. El Banco Central publica la UVA todos los días. ¿Está hoy te puedes fijar, 14 de mayo del 2024, cuando está la UVA, que sería el valor inicial de un crédito que vos tomes hoy. ¿Está bien? Entonces guarda, primer concepto, es que esto va a ajustar, pero no solo ajusta, porque hay una misinformation zarpada donde se habla como que la UVA es la tasa. Eso es una ridiculez, creo que lo puse en la presentación. Acá está, gracias a Dios. Los créditos se toman en uvas y los créditos se devuelven en uvas. O sea, la deuda no es ni en dólares ni en pesos, sino que la deuda es en uvas. Se toma el crédito en uvas y se paga su equivalente en pesos mes a mes. ¿Está bien? La moneda, comillas, teórica barra virtual del crédito es la UVA. ¿Está bien? No es la tasa de interés UVA más 5. Hasta los propios bancos comunican mal esto. Ponen tipo tasa de interés y ponen 2 puntos UVA más 5. Eso está mal. El crédito es en uvas, la tasa de interés es 5, 4, 3, lo vamos a ver en el cuadrito que puse al final, ¿no? ¿Y de dónde salen estos créditos subargentinos? Están inspirados en el modelo de las unidades de fomento de Chile, que fueron un exitazo y que se copiaron en un montón de lugares del mundo. Si yo hoy me meto a Chile y me fijo cuánto están las tasas de interés, veo que, por ejemplo, el Scotiabank en Chile ofrece tasas del 5,7% anual en uvas. Este crédito hipotecario del banco BCI de 5,38 en uvas, el Itaú 5,17 en uvas, el Scotiabank, esta otra línea, 5,7 en uvas, o no sé si es la misma, qué sé yo. Después este banco Falabella, capo lo de Falabella, tienen hasta banco en Chile, 5,76% en uvas, el Banco de Chile 5,89% en uvas, y la UVA, que en Chile se llama UF, no importa, pero ¿por qué funciona en Chile hoy? Porque la inflación chilena es 3,9% anual. En Argentina es 100 veces esto, más o menos 300% anual. Por lo tanto, hay muchas cosas por arreglar que vamos a ver si se arreglan o no se arreglan. ¿Cómo nace la uva chilena? Ahora vamos a ir viendo. Estoy haciendo un poco desorganizado, por suerte hice la presentación para que esto esté más o menos coherente. Pero empieza la UVA, la UF en Chile, cuando la inflación es entre 20 y 30% anual. Y dado eso, había un grave problema en Chile, que es que la gente no ahorraba en pesos chilenos, sino que ahorraba en otras cosas, se protegía en otras monedas, porque el peso cada vez valía menos, lo mismo que en Argentina.
lo que pasó en Chile es que la economía se UEFizó, o sea, se hizo todo en UEFs, por lo tanto quedó especificada, gran valor para la economía chilena, y la economía argentina se dolarizó en la práctica, porque si te van a robar con cada vuelta, después tengo unos billetes acá que les voy a mostrar, que voy a hacer un nuevo cuadro para la oficina, con todos los billetes de 10.000 pesos que fueron saliendo en solamente una vida de una persona, ¿está bien? 5 billetes de 10.000 pesos, una estupidez impresionante. Argentina también se había copiado de Chile el concepto de la CFJP, que es el sistema privado de jubilaciones, que en Chile fue un éxito y sigue siendo un éxito, pero en Argentina duró menos de 15 años de punta a punta. Y como duró menos de 15 años de punta a punta, los mismos legisladores que votaron por la creación de la CFJP fueron los que votaron por la privatización la estatización de la CFJP, básicamente llevarse toda la plata de la CFJP al Estado. Estas cosas de Argentina son inverosímiles, no pasan en ningún país del mundo. Es algo medio increíble. Entonces, ¿qué onda estas UF chilenas? Las UF son una moneda virtual, básicamente una moneda que no existe, pero que existe, o sea que es teórica, no se imprime esa moneda, no se acuña, pero existe, y ajusta por inflación para mantener su valor. ¿Está bien? Y acá hay algo interesante. Nacieron en 1967, hace una guasada de tiempo, con el objetivo de fomentar el ahorro, no tanto para los créditos hipotecarios y qué sé yo. ¿Está bien? ¿Por qué nacieron? Nacieron para que el ahorro chileno, primero, se pueda hacer y tengas una sociedad que ahorra, porque sin ahorro no hay inversión. Y segundo, para que quede en el país. Y tercero, para que quede especificado. ¿Está bien? Porque en ese momento tenías 27% de inflación en 1967. Entonces dijeron, che, estamos, no sé, dando una tasa de interés X, siempre termina por abajo de la inflación. ¿Quién Joraca va a ahorrar? Que es lo que históricamente pasa en Argentina. ¿Quién Joraca va a ahorrar para que le paguen, no sé, 200% cuando hay 300% de inflación? Una estupidez total. Nadie va a ahorrar. Entonces todo se consume todo, y el otro día hacía un tuit de el consumismo es lo más anticapitalista que hay. El capitalismo es ahorro e inversión, no consumir en falopeada. Bueno, entonces en Argentina en todas estas décadas se ahorró en dólares, problema para el país, y en Chile se ahorró en UEFs. Fíjense que ya en los 80s, 15 años después de la creación de las UEFs, más del 90% de las colocaciones de los ahorristas estaban en UEFs, básicamente se especificó la economía. Hoy en Chile se usan las UEFs para todo tipo de créditos, para inversiones, para contratos y hasta para setear honorarios profesionales, lo cual es súper interesante. Y como en Chile funcionaron tan bien, ya se lo copiaron un montón de países latinoamericanos. En Uruguay existe la unidad indexada, la UI. En Colombia existe la unidad de poder adquisitivo constante, que es la UPAC. En México existe la unidad de medida y actualización, la UMA. Y en Argentina, en el 2016, se creó el UVA, que es lo mismo que se copió Uruguay, que se copió Colombia y que se copió México. ¿Está bien? Dato de color interesante para poner acá es que en periodos largos de tiempo ninguna moneda cumple con su mandato, si se quiere, de ser un valor estable que sirva para hacer cuentas y hacer un Excel y que un empresario pueda sacar alguna decisión. Ni siquiera el franco suizo mantuvo su valor. El franco suizo hace 25 años o algo así abandonó el patrón oro también, fue la última moneda en abandonar el patrón oro, y ahí ya se le desmadró también a Suiza el franco suizo, ¿está bien? La diferencia es cuánto cambia la base monetaria en los países bananeros versus los países no bananeros. En los países no bananeros la base monetaria va aumentando con el tiempo por sobre el aumento de la producción, por eso generas inflación y cada vez la moneda vale menos, pero ese robo, si se quiere, al ciudadano de a pie con la inflación es muy lento. En cambio en Argentina es muy, 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 muy rápido. Del 2002 al 2023, que pasaron 22 años, fue el único periodo en Argentina que tuvo 20 años seguidos con poquitísimo o nulo crédito hipotecario, que lo ven acá, ¿no? O sea, acá obviamente pueden conocer a alguien que en el 2007-2008 sacó un crédito, pero este número de acá de menos de 200 palos verdes al año en crédito hipotecario es lo mismo que nada para un país como Argentina. Y acá que uno decía, che, empezamos a resucitar, porque acá en el 2008-2009 uno podría decir, acá empieza, nos vamos para arriba, tiqui tiqui. Bueno, no. Crisis, Aljoraca todo el crédito hipotecario, y después volvió a crecer hasta 2011, cepo, Aljoraca de vuelta el crédito hipotecario, uvas, inflación totalmente fuera de control porque no la domaron, de vuelta al carajo crédito hipotecario. Acá esto empieza a morir con la mega devaluación del gobierno de Macri de 20 a 40 pesos el dólar, y empieza a morir y muy rápidamente, y ahí ya queda en el cero. Voy a mover mi cara para que vean el cambio, que es muchísimo peor 2020, 2021, 2022 y 2023 que años random como 2010, 2011, lo que sea. Todo esto, esta parte, la siguiente slide es la única opinable de toda la presentación que voy a hacer,
es que para mí esto de que 20 años de 22 estuviste sin crédito hipotecario es lo que generó que en el 2002 vos tenías 500 Villa Miseria, barrios populares, barrios vulnerables, como le quieras llamar, y hoy tenés 5.700, ¿está bien? En muy poco tiempo, lo cual es un delirio total. En Argentina el stock de crédito hipotecario es el 0,15% del PBI, en Chile el 27%, en Estados Unidos el 80%. Si nos convirtiésemos de Argentina a Chile, es decir, en 30 años, que es un montón de tiempo, el mercado de créditos hipotecarios crecería 180x, que parece una guasada, pero lo que es guaso es que crecería al 18,9% anual por 30 años. Si en 30 años sos Chile de hoy, o sea, si en el 2054 sos Chile del 2024. O sea, una cosa, está todo por hacerse, básicamente. En una economía con inflación estilo Venezuela o Zimbabue, no hay tasa fija de interés que permita ofrecer crédito hipotecario. Entonces, todo este contexto es como, che, ¿el UVA es un riesgo para algunas personas? Sí, es un riesgo para algunas personas, pero sin alguna herramienta que proteja al que presta la guita de la inflación galopante que hay, nadie va a prestar guita, que es lo que viene pasando 20 años en los últimos 22. Entonces, si nadie presta guita, es aún peor a que exista una línea que al menos indexa, pero que alguien ofrece. ¿Está bien? Entonces, una persona de clase media puede comprar una propiedad. Y acá viene algo súper interesante, y voy a mover mi cara más arriba para contarles esto, que es por qué los argentinos le tenemos miedo, o por qué creo yo que los argentinos le tenemos miedo a la indexación, y es básicamente por, creo yo, por la circular 1050 del Banco Central de 1981, que traumatizó a la generación de nuestros padres, y eso se pasó a nosotros, y nosotros quizás lo pasamos o no, dependerá. Y esta circular 1050 lo que hizo fue ajustar las deudas por una tasa de interés que seteaba el mercado, pero el problema que era que la inflación estaba descontrolada y el salario estaba en un punto muy alto en el inicio de este delirio. Entonces esto hizo que las tasas de interés estén muy por encima de la evolución salarial, y eso hizo que un montón de gente pierda su casa, y lo más triste aún es que no solo perdían la casa, sino que quedaban endeudadas después de rematar la casa. ¿Está bien? Porque ni siquiera vendiendo la casa cancelaban los compromisos asumidos con los bancos. Esto pasó en la historia argentina, y siempre que alguien habla de indexación se vuelve a la 1050. Pero acá hay dos o tres temas interesantes, y es uno que les voy a mostrar en un Excel ahora, que es medio un quilombo que se los muestre, pero es importante. Y es que previo a la 1050, este gráfico que estoy mostrando acá es la evolución del metro cuadrado en Buenos Aires desinflacionado. Es decir, cuando lo ajustas por inflación en dólares, para no mostrar números que no se pueden comparar entre sí y mostrar números que sí se pueden comparar entre sí. Entonces vos ves acá que en el momento previo a la 1050 el delirio era total. Hay una película que se llama Plata Dulce, que es como para ver ese delirio, ya que no estábamos vivos nosotros, para ver más o menos lo que pasaba. Y el precio de las propiedades había pasado de valores de hoy, no de ese momento, sino de valores de hoy, de 1.600 de hoy a 4.600 de hoy. También se habían triplicado los precios de las propiedades. Los precios de las propiedades, en Buenos Aires al menos, siguen al salario promedio. Es decir, si yo pongo RIPTE y metro cuadrado en Buenos Aires, los voy a tener a los dos bastante juntitos. Correlación no implica causalidad, no tengo ni idea por qué es eso, tengo mis propias hipótesis, pero no vienen al caso. Pero la cuestión es que la 1050 sale en este punto de acá. Y con la 1050 y el delirio total, baja el precio de las propiedades, lo máximo que bajó en toda la historia, que fue más o menos 75% en términos reales. Lo que valía 100 pasó a valer 25. Imagínense un caso, una persona que tomó 50% de deuda y 50% la puso la plata a la persona, termina vendiendo la propiedad 75% abajo, con el 25% que le queda, no cancela la deuda, que quizá eran 50 lucas, ponele, le quedan 25 de deuda y perdió la totalidad de lo que había tenido ahorrado que para entrar a la mitad de la casa. Una locura total sin precedente, ¿no? Nunca se repitió eso después en el futuro. Para entender esto, porque quizás hablan con una persona que vivió estos años de los 70 y los 80 y le dicen, no, Santi, pero esta fruta que estás mandando, yo me acuerdo que Pepito vendió y estaba a $300 el metro. Bueno, bienvenidos a la actualización por inflación. $320 de 1977 son hoy $1.700. También tienen el mismo poder de compra. $410 de 1978 son $2.014 de hoy. $500 de 1979 son a valores de hoy $2.248. ¿Está bien? Entonces, esto va cambiando. Como ven acá, sale en 1981 la 1050 y inmediatamente después el metro cuadrado baja 33% al año siguiente, 51% en el año 83 y después, por si eso no era suficiente, 84 y 85 vuelve a bajar 4% y 5%. Lo que te da un acumulado acá, que yo voy midiendo acá los 5 años, te da un acumulado de 75,6% abajo el 5-year return del precio de las propiedades en
en ese momento post 1050, ¿no? Y ven acá como el delta, ahora después vamos a hablar de esto, pero es medio un quilombo. Voy a sacar el Excel de acá y voy a poner un tweet que puse el otro día acá con el RIPTE. Y es la evolución del salario promedio en Argentina. Eso es lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Una cosa es tomar una deuda indexada cuando vos estás en salarios acá de 500, 600 dólares, como estamos ahora, que el promedio está, ahora levantó un poquito, pero levantó a 600 y pico, sigue estando acá en este rebote de la desgracia, que estamos en salarios muy similares a literalmente el mismo nivel que la crisis del 2002-2003, como ven en este gráfico, que esto es en dólares libres ajustado por inflación también. El segundo gobierno de Menem ya tenía sueldos que bajaban en términos reales bastante considerablemente, pero con la crisis del 2001-2002 el salario se va al recontra joraca y después tenés el rebote, primer gobierno de Néstor muy arriba, primer gobierno de Cristina arriba y después ya cepo, quilombo, descontrol, ya ahí ya empieza a bajar, después Macri rebota levemente los primeros 2 años de gobierno, pero después se hace mierda otra vez. Alberto se hace recontra mierda, pandemia, desgracia total, y ahí nos mantenemos en este nivel catastrófico. ¿Por qué estoy contando esto del RIPTE en un video de crédito SUBA? Porque yo en el 2000, cuando salieron los créditos SUBA, 2016-2017, esto lo mostré acá en este canal, voy a poner otra cosa que tuiteé el otro día, que quedó medio en veremos, pero es importante en este concepto. Voy a mostrar un tweet que hice el otro día, que mostraba cuál era mi discurso en otros momentos de la historia, porque es interesante. Vamos a hablar de este tweet que estoy postando en pantalla, ahora lo voy a contar. Pero en el 2016, cuando lanzan la UBA, yo ya en ese momento hacía email marketing, estaba en el rubro inmobiliario, hacía email marketing y había mandado, che, se lanzaron la UBA, que gran noticia, no sé qué, bla, bla, pero guarda que es riesgoso. Y yo siempre tenía el discurso de yo no tomaría un crédito UBA ni en pedo. Decía yo en el 2016. ¿Por qué decía eso? Porque consideraba que los precios de las propiedades estaban altos, que los salarios promedio estaban altos en términos históricos y que la probabilidad de que la inflación supere al salario y que el salario se haga mierda con el correr del tiempo era muy alta. Y encima el precio de las propiedades estaba alto, entonces tomar un crédito indexado me parecía a mí un delirio. ¿Está bien? Entonces, esto es muy opinable. Yo después, en el 2017, ya mi discurso era 100% agresivo de, che, las propiedades ya están muy caras. 2017. Y fíjense esto, yo acá puse ejemplos. Un mail que mandé, este mail, voy a mostrarlo para que se note porque acá hay algo importante. Voy a dejar de compartir pantalla para decir esto importante. Esto parece, y esto es muy importante, ustedes debieran preguntarse cuando ven a un peluquero recomendando un corte de pelo, que sería yo, un inmobiliario, recomendando comprar propiedades, que no es lo que voy a hacer, porque en este video no voy a recomendar nada, pero voy a decir que esto me parece que es interesante y que yo voy a intentar a ver si puedo sacar un crédito hipotecario para comprar en el microcentro al 3,5%, esto es lo que yo voy a intentar. Y siempre digo lo que yo hago, no lo que les conviene a ustedes, porque no tengo ni idea, pues si tenés un trabajo precario y no sos muy empleable, no te conviene ni en pedo asumir un riesgo de estos, de lo que vamos a hablar ahora. Pero dicho eso, cuando yo veo que la situación o el metro cuadrado está caro o los créditos no son convenientes por alguna razón o lo que sea, yo digo ahí también, che, el metro está caro, yo no tomo un crédito ni en pedo y qué sé yo. Y entonces eso cambia, ¿no? Que en todo momento yo estoy diciendo qué lindas las propiedades, como dicen gran parte de mis colegas. Y cuando yo, y ahora sí comparto pantalla, en el 2000, por ejemplo, este mail que mandé en el 2018, y decía, ¿me conviene vender mi propiedad ahora? Básicamente el mail ponía como no sé cuántas razones diciendo que te convenía vender y terminaba con mi recomendación acá, vean esto, dice acá, mi recomendación, propietarios vendedores vendan ahora. Yo nunca doy consejo de inversión, pero en este mail 2018 recomendé, porque otra cosa interesante, dejo de compartir pantalla de vuelta. Yo soy matriculado en el Colegio Profesional Inmobiliario, podría dar consejo de inversión, no doy nunca consejo de inversión, jamás. No doy consejo de inversión. Sin embargo, acá, 2018, puse un mail diciendo, vendan ahora, muchachos, porque está todo dado para que esto se haga mierda. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero está todo dado para que se haga mierda. El que me voy a volver a dejar de compartir pantalla. Si alguien me hizo caso con ese mail, el cambio en su vida es impresionante. Porque las propiedades que estaban 200 lucas ahora están 100. Las que estaban 400 ahora están 200. Las que estaban 500 ahora están 250. ¿Está bien? Los precios nominales en Buenos Aires después de este mail bajaron 50%. Yo sabía que iban a bajar, claramente no, el futuro siempre es impredecible. Pero vos lo que podés ver es el presente. En el presente lo que veía en el 2018 es las acciones ya bajaron, los bonos ya bajaron, el sueldo tipo ya bajó y el metro cuadrado es lo único que se mantiene con el precio de antes. Esto es una estupidez total. Pareciera ser que tarde o temprano, si no recupera el sueldo, si no recupera las acciones, si no recuperan los bonos, esto se va a hacer mierda. Ese era mi punto. ¿Está bien? Nada más que eso. Entonces guarda, con escuchar a los peluqueros recomendando corte de pelo, pero este mail yo recomendaba eso. Después hay otro ejemplo acá de Instagram,
que en ese momento, Instagram yo creo que tengo 6 posts nada más, ¿no? O muy pocos posts, pero este es uno. Y acá yo ponía, che, ayer en el debate inmobiliario defendí la postura de que el metro cuadrado está caro, argumentando que, y acá puse todas las razones que usé en el debate, contando de que el metro cuadrado estaba caro en ese momento. Esto ya era a principio del 2019. Bueno, hasta principio del 2019, todo este periodo 2017, 2018, 2019, donde yo recorría los barrios diciendo que el metro cuadrado estaba caro, todos los que eran oradores conmigo en esas charlas, en esas conferencias, en esos lugares, todos decían, siempre es momento de comprar propiedades, siempre van para arriba. ¿Está bien? Entonces guarda a quien escuchan, guarda lo que hacen, tengan cuidado. Estas decisiones son muy importantes en la vida de las personas. Y acá hay un tercer ejemplo en YouTube, que lo pueden ver ustedes si quieren, que lo pueden googlear, tipo, esto lo pueden googlear buscando noveno seminario de valores, visiones encontradas, que fue un debate que puede servirles a ustedes también, es interesante, qué sé yo. Con lo que yo opinaba en ese momento, que decía, che, ya se desmadró la oferta, esos circulitos eran porque la oferta crecía descontroladamente y no se estaba vendiendo, y era como muchas señales de que el precio se iba a hacer mierda de las propiedades. Vuelvo a los créditos UBA entonces. En consecuencia, una cosa es tomar un crédito indexado cuando el salario está acá. El promedio y la mediana del RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables en Argentina, en periodos largos de tiempo, es decir, 30 años o más, 20 años o más, el RIPTE igual empieza a medirse a mediados de los 90, o sea que no tenés una muestra hasta el infinito y más allá. Eso hay un libro que está bueno, después lo vemos si quieren, que tiene una muestra como del 1900 hasta la fecha y puede sacar un promedio de aún más largo plazo. Pero el RIPTE, desde que se mide hasta ahora, el promedio te da aproximadamente $1.200 de hoy. Y la mediana está muy cerca también. También más o menos 1.200. Entonces, cuando vos estás en un salario de 600, estás en la mitad que el promedio y la mediana. Cuando vos estás en un salario de 1.800 o de $2.000 por mes, de hoy, claramente la probabilidad de que baje ese salario es mucho más alta a que suba. Y cuando estás en 600, la probabilidad de que suba es más alta que la probabilidad de que baje. ¿Está bien? Por la famosa regresión a la media. Entonces cierro esto, vuelvo a la presentación. Entonces con la circular 1050 del Banco Central de 1981 se ajustaron la deuda por la tasa de interés vigente en ese momento y como les mostré recién, tenías el metro cuadrado en récord histórico de alto, los sueldos en récord de altos y obviamente empezaron a indexar por... Entonces ahí los hicieron mierda todo, una cosa totalmente desgraciada. Y lo que terminó generando fue que entre 1981 y 1986 bajaron 75,6% en términos reales las propiedades. ¿Está bien? Este es el miedo de la gente. Hoy no estás empezando en un precio máximo de propiedades, estás empezando en un precio 50% más bajo que el precio que las propiedades tenían en el 2017. Estás empezando en un salario que está a la mitad del promedio y la mediana histórica. ¿Está bien? Entonces la probabilidad de que el salario le gane a la inflación, para mí en periodo de mediano plazo, no es imposible. O sea, es muy posible que el salario le gane a la inflación en el mediano plazo. Lo que va a pasar, no tengo ni la más pálida idea. Pero podemos ver, por ejemplo, alguna cosita más. Les tiro 2-3 datitos de Twitter. La vez pasada, que también en abril del 2016, el mail ese al que hacía referencia lo mandé en abril del 2016, porque ahí se anunciaron en ese momento las UBI y después las UBA. Y fíjense, en mayo se otorgaron 2 créditos hipotecarios UBA, en junio 14, en julio 50, en agosto 190, en septiembre 470, en octubre 870, en noviembre 1330, en diciembre 2130. Si llegamos a ir a una evolución más o menos similar ahora en la actualidad con estos créditos UBA y no se rompe todo antes, porque esto es interesante, la mitad de los créditos UBA que se dieron en el periodo de la vuelta anterior fueron en solamente 9 meses. O sea, la ventana de oportunidad fueron solamente 9 meses a fines del 2017 y principios del 2018. Después, mega devaluación, se terminó la oportunidad, al acá todo. Entonces, si vas a una evolución así como esto, lo que yo creo es que no nos va a dar el cerebro cuando pasen 2-3 meses de donde estamos hoy para interpretar esta curva que crece de forma geométrica. ¿Está bien? Y acá hay 2 o 3 datos de color también para tirar. El Banco Nación, ahora vamos a hablar de los créditos y de lo que podría llegar a convenirle a alguien para que saquen sus propias conclusiones. Pero el Banco Nación, por ejemplo, salió a anunciar que va a dar $40.000 millones en créditos hipotecarios. Y yo hice la cuenta y es como, no me cierra con los depósitos que tiene el banco. Entonces es como el nivel de alboroto y de optimismo ya está tan, pero tan arriba, que creo que tendríamos que bajar un poquito el nivel de delirio, a pesar de que yo estoy también muy optimista. Mi optimismo es total en este momento con respecto a los créditos hipotecarios. Pero sin embargo, mi punto es, che, si en vez del Banco Nación dar $40.000 millones, como salió a decir, da $4.000 millones, es decir, el 10% solamente lo que dijo que iba a dar, solamente el 10, que no es nada en teoría, según el objetivo,
Bueno, esos 4.000 millones de dólares del Nación, más otros 4.000 millones de dólares de todos los demás bancos juntos, porque la vez pasada más o menos la mitad de los créditos los dio el Nación y la otra mitad la dieron todos los otros bancos juntos. Entonces, si tenés 8.000 millones de dólares en crédito hipotecario, el mercado se va para arriba. ¿Está bien? Porque somos muy chiquitos. De vuelta, de cuando partís de estos números pedorrísimos, de por ejemplo la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenés 3.000 ventas por mes, tenés 3 millones de habitantes en Buenos Aires. 3 millones de habitantes, solamente 3.000 ventas por mes. Si vos tenés 1.000 créditos hipotecarios por mes y esos 1.000 créditos hipotecarios generan 2 operaciones extra cada crédito que se va dando, tenés 3.000 operaciones más por mes. Duplicás el mercado en cantidad transada de esa forma, ¿está bien? Entonces es una cosa, yo mi optimismo es muy grande, pero creo que el nivel de delirio de lo que se dice es aún más zarpado de mi optimismo que ya está muy arriba. ¿Está bien? Entonces, chico, mi cara, va, lo dejamos así y después hablo de lo del macro que está ahí. Pero vamos entonces ahora a hacer un mega repaso. Y no sé si me quedó algo de Twitter. Eh, sí, dos giladitas más de Twitter que las pongo en pantalla. La primera es esto, que siempre me dicen, che, pero ¿cuánto puede llegar a subir el metro cuadrado en Buenos Aires, Santi? Qué joraca sé, pero si quieren vemos los años en los cuales más subió. En 1980 los precios subieron 58%. Esto fue previo a la 1050 que hablábamos, ¿no? O sea, previo a que se la den a todos, todo era para arriba, todo era optimismo. Veías esos gráficos que subían 3x en 2 minutos, todos enriqueciéndose en 2 segundos. Bueno, eso, y tenés que sospechar ahí. Toda la manada de ovejas va ahí atrás de esa guita fácil y bueno, los empoman a todos. Es muy lamentable porque en el medio hay gente que de buena fe, laburantes, se endeudaban porque veían que el clima estaba para eso. Bueno, nefasto. Después en 1991 los precios subieron 42% con la instauración del régimen de convertibilidad y en el 2003 sin que haya ningún delirio, porque por ejemplo en 1980 ¿por qué subieron 58%? Porque había una crisis bancaria donde se liquidaron 71 instituciones financieras, entonces la gente no sabía cómo protegerse, se protegía en real estate, como la oferta no llegaba a absorber toda la demanda sorpresiva nueva de toda esa guita que se iba de instituciones financieras, se iba al ladrillo, subieron los precios zarpadísimos. ¿Está bien? En 1991, con la instalación del régimen de convertibilidad, viene guita nueva, un montón de guita sale del colchón, pum, ladrillo sube a lo loco con todos los activos argentinos juntos. Y en el 2003, básicamente es por rebote, porque la situación era tan dramática antes que el primer rebotín que hubo ya fue 33% arriba, que es una guasada también. Entonces, estos fueron los 3 subas más grandes de toda la historia argentina. Y si uno se analiza año a año lo que fue pasando, que es este gráfico que les estoy mostrando ahora en pantalla, ve lo que subió bajo el metro cuadrado en distintos años. Vos tenés años, por ejemplo, el 2002 bajó 40% el metro, pero el 2001 ya había bajado el 8 y en el 2000 ya había bajado el 7. Y en los últimos años vos tenés al 2018 bajando 13, 2019, todo esto en términos reales, ¿no? 2019 bajando 11, 2020 bajando 7, 2021 bajando 5, 2022 bajando 17.8, 2023 bajando 11. Y hoy, ya ahora, yo veo, que esto no viene al caso de este video, pero cuando yo comparo precios en Recoleta, octubre del 2023 contra el presente, que pasaron 6 meses, veo precios en Recoleta 18% arriba. En otros barrios, por ejemplo en Almagro, veo los mismos precios que hace un semestre. Entonces empieza a abrirse ahora el mercado también entre barrios donde la expectativa ya está pegando, a pesar de que no hay un fucking crédito todavía otorgado, pero la expectativa ya está generando que los precios suban porque la demanda está creciendo muy fuerte, y después barrios donde todavía esa expectativa no está tan fuerte. Y síganme en Twitter, porque miren este dato de color. Acá el presidente de la nación está likeando estos tweets, es una cosa de locos. Ya son 10 los bancos con línea de créditos activas, un tweet muy básico que hice, abróchense los cinturones, pim, like de Javier Milei, impresionante. Y volviendo a esta presentación entonces, resumen de esto, para no hacer un recontra hiperquilombo, y acá es como, che, se entendió que Joraca es, porque en el video anterior expliqué, no quiero repetir todo lo mismo porque si no esto va a durar 14 horas, no 2 horas cada video. En el video anterior, que duró 2 horas y 10 creo, en ese video de las preguntas, explicaba cómo era cómo era un sistema de amortización francés. ¿Está bien? Que para mí usted lo que tiene que hacer ahí, y con esto muy breve, es agarrar y googlear, como estoy mostrando en pantalla, calculadora de cuotas sistema francés, entendiendo que entran a cualquiera de estas y deberían hacer las cuentas en uvas, ¿está bien? Porque el crédito es en uvas. Entonces después debieran hacer en uvas. Y para mí el mayor riesgo es cuando vos pensás que tu salario puede no seguir a las uvas, o en el caso de que te echen, no te va a ser fácil conseguir un laburo nuevo, o en el caso de que no puedas pagar el crédito, no tenés quien te pueda llegar a salvar, o en el caso de que estimes de que la inflación va a ser muy superior a la devaluación, o que la inflación va a ser muy superior a tu ingreso salarial,
que en ese caso igual hasta tenés un seguro, que vamos a hablar del Banco Nación, que está muy buena esa innovación que metieron, y hay un par de innovaciones que marqué en verde de cada banco que están buenas. Entonces, yo usé dos calculadoras para hacer las cuentas que les voy a mostrar después, que son esta del estudio Berenguer, no sé quiénes son, pero funciona muy bien la calculadora. Le ponen acá el monto del préstamo, la tasa, la cantidad de cuotas y les tira acá toda la evolución. Y después esta tiene hasta 20 años, por lo tanto después usé esta otra calculadora de Mariva Bursátil, que le pones acá el monto, la cantidad de cuotas, puedes poner hasta 30 años y la tasa nominal anual y te tira la cuota pura, el interés, la amortización y el saldo de capital. Interesante, que está en el otro video si no lo vieron, pero vayan a verlo si no entienden un acá, pero en un sistema francés vos tenés cuotas iguales todos los meses. En consecuencia, para que las cuotas sean iguales, lo que tenés es una amortización de capital muy chiquita al principio, mucho interés al principio, y ese interés es, a través de las cuotas es decreciente. Es decir, a medida que pasa el crédito, cada vez pagas menos interés en cada una de esas cuotas, pero la cuota se mantiene. Se mantiene en lo que vos posta vas a pagar de vuelta. El crédito es en uvas. Lo que se mantiene es la cantidad de uvas que pagás en cada cuota. Y acá hay algo importante antes de explicar esto, que es esta línea de precancelación, que es la que yo le digo a mis amigos y familiares, que es la más importante de todas, que ahora la vamos a ver, que por ejemplo el Banco Ciudad, el Santander y el ICBC tienen la multa, si se quiere, más baja por precancelar anticipadamente, que es 3% masiva. ¿Qué quiere decir esto de precancelación? Cuando vos en un crédito hipotecario por sistema francés precancelás un pedazo de la deuda, estás precancelando capital. Entonces, si vos, no sé, trabajás en una empresa seria que te paga un bono de $2.000 en un momento y vos esos 2 millones de pesos querés agarrarlos todos e ir a cancelar crédito, lo que vos vas a estar cancelando es capital completo. Entonces no te va a bajar. Por ejemplo, si vos pagás de cuota 500.000 pesos y adelantás 2 millones, no es que te van a bajar 4 cuotas, te van a bajar muchísimas más cuotas porque vas a estar achicando el capital adeudado y en consecuencia, lo que dije recién, si el periodo es muy largo en el cual vos tomaste la deuda, vas a ver que un montón de cuotas son casi todo interés al principio. ¿Está bien? Entonces, cuando vos ves lo que es ese interés es una bola fenomenal, zarpadísima. Por eso yo creo que está muy bueno y muy interesante ponerle el foco a esto de la precancelación, especialmente si laburás en un lugar donde te pagan, no sé, doble aguinaldo o un bono interesante, o tenés algún negocito que ese negocito en algún momento te da 5 lucas verdes, son 5 palos y ahí vas a adelantar cantidad de cuotas controladas, o por cualquier razón sabes que de vez en cuando es un ingreso medio delirante que te puede servir. Repaso general, y esto si quieren le hacen una captura, se lo llevan y lo analizan cada uno en su casa, fíjense lo que hacen. Esto es muy riesgoso para muchas personas, pero para otras personas es una oportunidad histórica. Tener las dos cosas, mucho riesgo y potencialmente una decisión de mierda, o una oportunidad histórica y una gran decisión. ¿Por qué yo hoy tomaría un crédito hipotecario y no lo hubiera tomado? Y decía públicamente en el 2016 que no tomaba ni en pedo un crédito UVA, y lo decía abiertamente. ¿Por qué? Porque en ese momento, de vuelta, repito, porque esto es importante, tenías al precio de las propiedades en máximos casi de toda la historia, era el segundo precio más alto de toda la historia, solo después de 1980. Además tenías el salario muy bien posicionado, acercándose a los $2.000 por mes que estaban en el primer gobierno de Menem en la convertibilidad, por primera vez en 30 años. Por lo tanto, lo más probable era que se hiciesen mierda, porque esto es Argentina. Eh, y después tenías una alta probabilidad, dadas las dos cosas que acabo de decir, de que el precio de las propiedades baje, que los salarios bajen, y que el salario baje lo que quiere decir es que te van a meter en una licuadora donde tu salario va a ir bajando. Si vos el salario ya lo tenés en $500, y es improbable que el salario promedio baje de 500 a 200, pero podría pasar. Ya 500 es un salario promedio de países medio pelardis de África, ¿está bien? Esto es complicado que sigamos bajando. Puede pasar, y sí, si vos no tenés ningún nivel de, o sea, pensás que todo vamos a ir a un colapso absoluto, puede llegar a pasar, no sabemos. Dicho eso, entonces repasamos. Los bancos que ya anunciaron para comprar en capital Irán Buenos Aires, porque hay otro banco de corriente, Bancor, todo, pero que no aplica para nuestro mercado, son el Banco Hipotecario, el Supervil, el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Santander, el ICBC y el Macro. Estos son los que ya anunciaron sus líneas. Pinté en verde en dónde gana cada banco, porque la decisión no es obvia, porque todos los bancos tienen algo en lo cual ganan, está bien, en lo cual son la mejor opción. Por ejemplo, en el plazo máximo, que hace que la cuota inicial sea más baja, tanto el hipotecario, el Supervil como el Nación tienen 30 años, y son los únicos tres que tienen 30 años, está bien. Entonces, si vos querés que la cuota inicial sea más baja, cosa que a mí no me convence, pero si vos querés eso, tendrías que ir, por ejemplo, al Supervil, que la cuota inicial, porque el Supervil lo que hizo estos picarones lo que hicieron es que te ponen una tasa más baja el primer año,
para que la cuota inicial te dé más baja. Entonces la cuota inicial te da 477.000 pesos, en consecuencia el ingreso mínimo para pedir 100 millones de pesos, que serían 100.000 dólares, son solamente 1.800.000 pesos. O sea, el que gana 1.800.000 pesos puede ir al Superbill y pedir 100.000 dólares. En cambio, para pedir los mismos 100.000 dólares en el ICBC, por ejemplo, tenés que ganar 3.163.000. La diferencia es muy guasa. Entonces el más bajo de todos es este que está acá, el Superbill. El ingreso mínimo para pedir 100.000 dólares, el más bajo es Superbill. Después que no tiene el límite en el tope máximo, por si vos ganás, por ejemplo, 20 millones de pesos por mes y querés pedir una cantidad más a mansalva. El Superbill no tiene límite máximo, el Santander no tiene límite máximo y el Macro no tiene límite máximo. En eso ganan. Después el hipotecario tiene 250 palos, al igual que Ciudad y al igual que el ICBC. Y el Banco Nación tiene 105.000 UVAs, que es el límite máximo más bajo de todos los bancos. Después, por otro lado, la relación cuota-ingreso es 25% en todos los bancos, excepto en el Macro, que puede ser hasta 30%. Depende de un par de cosas, tienen que leer lo que ofrece el Macro, que es medio, esto tiene 1000 detalles todo esto, así que si les interesa alguno, investiguen bien en detalle. Y después el porcentaje de financiación es el 80 en el hipotecario del Superbill, el 75 en Nación, Ciudad, Santander y CBC y el 90 en el Macro, pero el 90 es solo para los menores de 30 años, ¿está bien? Entonces esto guarda, pues son dos escenarios que no aplican a todos. Lo mismo que esto, por ejemplo, de la tasa. La tasa más baja de todas es la de la línea del microcentro del Banco Ciudad de 3,5%. Sin embargo, la tasa más baja de una línea sin condiciones delirantes es la del Banco Nación de 4,5%. Pero guarda, ahí también, porque por ejemplo, no sé, si ustedes son unos delirados que quieren comprar una propiedad y en un año venderla, porque le van a hacer una obrita y en un año lo venden y precancelan todo el crédito completo. Bueno, en ese caso quizás les conviene el hipotecario al 4,25 o el Superbill al 4, porque es la tasa del primer año. ¿Está bien? Pero ahí también tienen que preguntar cuáles son las condiciones de precancelación que también tienen que leer en el contrato de la letra chica. Porque, por ejemplo, el Banco Ciudad, yo sé que la condición de precancelación es que tienen que ser al menos 6 cuotas juntas, el equivalente a 6 cuotas juntas, pero obviamente va a ir a capital. Pero, por ejemplo, si vos tomaste este ejemplo de Ciudad, del crédito de 100.000 dólares, te da 580.000 pesos. Entonces, 6 cuotas es 580 por 6. No podés ir y adelantar 1.000.000 de pesos o 2.000.000 de pesos. El mínimo va a ser, lo hacemos juntos si quieren, 580 lucas por 6, te da que si no adelantas 3 palos y medio todos juntos, no te van a dejar adelantar. Y si adelantas estos 3 palos y medio, te van a cobrar 3% masiva del adelanto ese que hayas hecho, lo cual es interesante. Entonces, la tasa más baja sin condiciones, la del Nación, 4,5%. Después hay otro dato que lo puse acá, pero es al pedo, que es la tasa sin cobrar el sueldo o los honorarios o lo que sea en ese banco. También es al pedo. O sea, todos estos créditos son para empleados en relación de dependencia, jubilados jóvenes, obviamente, autónomos y monotributistas. Si sos monotributista, no te van a tomar el 100% de tu ingreso porque van a estimar que vos tenés algún gasto de operación. Si sos responsable de cripto, depende cómo lo seas. Si tenés una sociedad, ya pueden ver los dividendos, las ganancias. Pero si sos autónomo solito y trabajás solito y sos responsable de cripto humano, bueno, ahí verán cómo te ponderan el ingreso, porque ahí también, como los monotributistas, se supone que tenés un costo por operar. Y volviendo a esto, acá lo que calculé es la primera cuota por cada 100.000 dólares, teniendo en cuenta el plazo máximo de cada banco. Por ejemplo, el hipotecario calculé, y lo calculé con las calculadoras que les acabo de comentar, ¿no? Y esta es la cuota inicial, en pesos, de vuelta al crédito Cenubas, tengan cuidado y fíjense lo que hacen. El hipotecario, primer cuota por 100.000 dólares son 491.000 pesos, el Superbill 477.000 pesos. Fíjense que esta es la cuota más barata, esta la inicial, pero de vuelta, porque tiene 4 el primer año, pero después tiene 5 el segundo año en adelante. Y si son 30 años, son 29 años al 5 y un año al 4. O sea que es más barato el Banco Nación, 4,5 todos los años, los 30 años completos. Después se pueden fijar acá los montos necesarios para la cuota número 1. ¿Y por qué acá, el ICBC necesitas 3 palos 100? Y por qué estos 790 lucas son la cuota a 15 años. ¿Está bien? No a 30. Entonces acá tampoco la decisión es obvia, porque acá la tasa del ICBC es 5% en vez de 4,5% del Nación. Pero al 15 años te da 790 y este a 30 años, que es el doble, te da 506. O sea, ¿por qué? Por lo que acabo de decirles de cómo se amortiza el sistema francés. ¿Está bien? Acá lo que indicaría alguien que no entiende nada de matemática es que diría que esto tendría que ser el doble, si es el doble de tiempo, o sea, la mitad de tiempo en el ICBC. Entonces, en vez de 510 sería un palo 100. No, son 790 nada más, porque acá al financiar en 15 años en vez de en 30, te ahorras una bocha controlada de interés. ¿Está bien? Y algo importante es que esto de que sean indexables los créditos, lo que hace es que
tienen tasa de interés real, a diferencia de lo que se supone que son los créditos a lo largo de la historia argentina, que lo conté en la presentación, de che, históricamente vos te cruzás con gente que tomó un crédito y después se le licuó el crédito. Porque obvio, si vos tomaste un crédito a 40% de interés y después hubo 300% de inflación, en 2 minutos, pum, se te licuó un porcentaje guaso del crédito. Eso no va a pasar con estos créditos porque al ser ser en UVA y después meterle, por ejemplo, el Banco Nación un 4,5% por arriba de la UVA, va a ser un 4,5% en términos reales, lo cual no quiere decir que sean dólares, algo así parecido. ¿Está bien? Porque va a depender de cómo se mueva inflación y devaluación, que lo vimos en los anteriores videos que hablamos como 4 horas ya de créditos hipotecarios. Esta va a ser la quinta hora. En consecuencia, volviendo a esto, de la precancelación no tengo idea del banco hipotecario ni tampoco el macro porque no lo informan y no pude mandar a nadie a averiguar cómo es la condición ahí, pero el Superville te cobra 4% más IVA por precancelar, el Banco Nación 4%, el Ciudad 3, el Santander 3 y el ICBC 3 y el Banco Macro no tengo idea. Y después la innovación del Banco Nación también, además de la tasa más baja, es que tiene una prima de seguro por si la inflación se desmadra. Entonces vos podés pagar, en vez de 4,5 de tasa, pagar 6 de tasa, que sería 1,5 de seguro y 4,5 de la tasa, por si la inflación se desmadra. Y si se desmadra, o sea, lo que va a permitirte el banco es que todo el extra ese que tendría que haberse ajustado, la cuota no va a subir por sobre lo que haya ajustado el salario promedio en Argentina, que no sé cómo lo miden, pero es básicamente un índice salarial. Entonces, si la inflación va a 200% y el salario en 100%, tu cuota va a subir 100%. Pero no te van a regalar esa diferencia entre el salario y la inflación, sino que te lo tiran para adelante y eso también hay que leer bien la letra chica. ¿Está bien? Yo de vuelta. Yo particularmente, y acá viene cada uno lo que quiere hacer. Yo lo que pienso es tipo, hoy soy un empresario, tengo una empresa, gano plata, qué sé yo, pero si esto se funde y quedo en Pampa y la Vía, yo sé que soy muy empleable. O sea, sé que puedo ir a tocar la puerta de una empresa y me van a contratar. Yo sé que no voy a quedar en cero, excepto que tenga una enfermedad o un problema grave, ahí sí, quedaría en cero. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, todos los créditos hipotecarios tienen seguro de vida incluido en la tasa, lo cual también tiene que preguntar. Entonces es como, si vos sos padre y no tenés ninguna propiedad y tenés un pibito joven, quizá tiene sentido también por el seguro de vida sacar un crédito hipotecario, porque tomás 100 lucas de deuda, vas pagando y si te pasa algo, la propiedad la va a heredar a tu hijo sin deuda, porque tenía seguro de vida el crédito, hay que averiguar eso también. Todos los que yo vi tenían seguro de vida metido en la tasa. Entonces, dicho todo eso, a mí un crédito hipotecario al 7,5% o al 8% más en UVA, con el 8 arriba de la UVA, porque la UVA es la moneda y el 8 es la tasa, del Nación, cuando no cobras el sueldo en el Nación, y me parece una cosa que no lo tomaría. Está bien, pues ya el riesgo está en la indexación. Además, asumir riesgo de la tasa es una ridícula total. Pero una tasa del 3,5 del Ciudad para el microcentro, que el microcentro en realidad llega hasta Santa Fe y Callao, que es una guasada. Comprar en Entre Ríos Independencia, me parece una zona súper, un producto lindo para alquilar después en el futuro, para tener lo que sea, y está baratísimo en términos históricos. Entonces, que ese producto baje, lo veo improbable. Que el salario de $600 que está hoy baje a 300 es improbable. ¿Puede pasar? Obvio que puede pasar. Pero es mucho más probable que cuando estás en $2.000 de salario, el salario vuelva a 1.000, que era la media histórica, 1.200. Eh, entonces, eso es más probable que cuando estás en 600 baja a 300. ¿Está bien? Entonces, es muy sorprendente que cuando el salario está en 600, la gente tenga más miedo de comprar que cuando el salario está en 2.000. La gente que puede comprar, ¿no? Obviamente, que gana quizá $400 hoy, porque el promedio es 600, pero que gana 400 hoy, no le cierra los números para meterse en esto. Pero guarda porque, y esto es el dato final, en los barrios del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en Lugano, Soldati y todos esos barrios del sur, es donde más diferencia hay entre el alquiler comparable y la cuota de un crédito equivalente. La cuota del crédito en esos barrios es mucho más baja que el alquiler equivalente. En cambio, en los barrios más chetos de capital, como Recoleta o Palermo, la cuota del crédito hoy está por arriba del alquiler equivalente. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a compartir pantalla. Por ejemplo, el Banco Nación, que tiene la mejor tasa, ¿no? Lo tomás a 30 años, es un ejemplo, lo que sea. Y tomás, por ejemplo, $100.000, como puse acá, que en realidad estos 105.000 UVA es un poco menos, así que este ejemplo, yo puse 100.000 para poder mantenerlo en todo, pero acá sería un poquito menos lo que te darían como máximo, pero es un ejemplo. Entonces vos acá pagarías $500
506.000 pesos. Como te cubren el porcentaje de financiación 75%, esos 70, o sea, 100.000 dividido 0,75 te va a dar para una propiedad de $133.000. Bueno, una propiedad de $133.000 en, por ejemplo, en la zona sur de Recoleta, se puede alquilar hoy a más o menos 600.000 pesos, ¿está bien? Entonces, si la haces toda muy bien, vas a salir más o menos empatado acá muy pronto, porque se te va a indexar el crédito. Y algo que no llegamos a decir, lo que indexa no es la cuota, indexa el capital, esa es la jodita máxima. En un próximo video vamos a ver casos, esta es la parte 1, la historia de los créditos UBA, pero en otro video vamos a ver casos. Y hubo casos en el pasado que ganaron mucha plata, casos que perdieron mucha plata y casos que salieron hechos. Y casos donde reemplazaron el alquiler con alegría, siempre más o menos parecido, y que tarde o temprano les va a quedar la propiedad para los hijos y que va a ser un avance en la clase social de esa familia. Y lamentablemente, como Argentina está explotada el cerebro y en cada cena familiar se habla de política en vez de proyectos y estamos mal de la cabeza, en general tenés a, no sé, los kirchneristas pensando que todos los UBA fueron estafados y que son todos unos pelotudos que necesitan la protección de papá Estado. Y después tenés a todos los libertarios, o los macristas en realidad, tenés a todos los macristas pensando que esto era la oportunidad del milenio y que le dieron la oportunidad de comprar su casa y no sé qué. Es como ninguna de las dos historias es real. Hay que ver caso por caso. Por ejemplo, el que canceló cuando la brecha era gigante, ganó plata a pesar de que la propiedad bajó 50%. Entonces es que un crédito se banque, baja el 50% del precio de la propiedad, inflación del 300% y el salario corriendo por atrás de la inflación, y encima que la propiedad baja en 50% y sale ganando plata, es una cosa increíble. O sea, este delirio que es Argentina. Entonces, pero en otros casos, hay personas que compraron una propiedad de 80 lucas, que hoy esa propiedad vale 40, y que vendiendo la propiedad hoy, cancelando lo que les queda de saldo, salen tipo $15.000 abajo. ¿Está bien? Y se les esfumó todo ese 25% que pusieron para entrar a la propiedad, que no era para nada despreciable, porque fíjense, $80.000, el 10% son 8.000, 8.16 más 4.20 más los gastos de esas 8, que son 8 más o menos, $28.000 puso la persona para entrar en ese crédito. Perdió los 28, se fumaron, pum, desaparecieron, y por otro lado, tiene que salir en $15.000 negativo por el saldo de deuda y lo que termina pasando. Entonces, como depende mucho el caso. Depende mucho de la tasa del crédito. Hay gente que compró productos que valían 100, que ahora valen 30. Especialmente los de microcentros, son picantes. Valían 100, ahora valen 30. Y quizás esa persona compró a 100, pero tomando a 10% en uvas. Entonces esa persona perdió pero plata a lo loco. Y después tenés otro que compró en Recoleta un lindo producto al 3,5 del Nación que ofrecían en aquel momento. Y ese ganó un montón de plata. Entonces no es ni el paraíso ni el infierno. Depende de la persona, depende de 1.000 millones de cosas. Pues también es quién necesita vender en este contexto que bajaron 50% los precios. Y quizá alguien que se quedó sin laburo, que le pasaron de gracia, qué sé yo. Entonces es como también depende mucho de la situación personal, más allá de que haya una cosa de tipo, che, no sé, si yo muestro acá, obviamente la tasa del 4,5 del Nación, objetivamente es más baja que esta del Superville. Pero si yo soy empleable y sé que voy a ganar plata en el futuro, y quizás estoy tomando este crédito a 30 años, pero lo voy a cancelar en un año. Y voy a ir y voy a pagar este 4% y chao, no vemos en Disney. Porque voy a comprar una propiedad de 100 o de 130, como este ejemplo, la voy a refaccionar y la voy a vender en 190. ¿Está bien? Y cuando la vendo en 190, voy al banco, golpeo la puerta y digo, che, te vengo a devolver las 100 lucas que te debo. ¿La 100 completa? Sí, la 100 completa. Pero ¿para qué sacaste crédito? ¿Qué te importa vos para qué saqué crédito? Acá está la 100, el contrato decía que la puedo precancelar pagando el 4%, acá tenés tu 4%, $4.000 acá de este honorario de precancelación. Muchas gracias, Superbill, pim pum, me voy. Y listo, gané $60.000 con plata que no era mía. Entonces, esto puede convenirle a alguien, y este puede convenirle a otra persona, y esta otra persona, y esta otra persona, y esta otra persona, y esta otra persona. ¿Está bien? Lo del macro, lo interesante es que te financian hasta el 90%, lo cual es súper interesante. Eso es todo por hoy. Bienvenidas sean las preguntas. No llegué hoy a hacer, si alguien dona, como donaron en el video anterior, una monedita, yo voy a agarrar toda esa guita, después la vamos a donar toda junta, con algún video de esto de tipo la parte 3, la parte 4, la que fuese. Así que si quieren hacer preguntas, bienvenidas sean. Después vamos a hacer, voy a tratar de mechar como un video con contenido y un video con muchas preguntas, mucho contenido, muchas preguntas, mucho contenido, muchas preguntas, porque esto es una cosa de desinformación total donde estamos todos estamos, porque por ejemplo traté de investigar esto de la precancelación del hipotecario y no lo encontré en ningún lado, o del macro.
por ejemplo, el macro, o no sé si el macro o el ICBC, pones créditos hipotecarios ICBC y llegás a una página random que no es, o sea, es la línea anterior que tenía de tope 15 millones de pesos, que eran esa línea falopa que no le daban a nadie, que eran tipo 15.000 dólares. ¿Quién iba a hipotecar una casa para que le presten 15.000 dólares? Nadie. Y no la actualizaron. Entonces está muy difícil también tener la información posta. eh, Así que bueno, cualquier pregunta bienvenida y le vamos dando forma a esto de los créditos. Creo que para los que somos inmobiliarios esto va a ser un deal breaker, va a ser un momento donde hay que estar atentos, es un momento de oportunidad. Lo más probable es que dure poco porque esto es Argentina. De vuelta, cuando el suelo está abajo suele subir, cuando el suelo está arriba suele bajar, porque Argentina es cíclica, lamentablemente. Ojalá que salgamos de este ciclo y el ciclo vaya para arriba como pasó en Chile, pero es sumamente improbable, pues en general se repite la misma desgracia constantemente acá. Así que ventana de oportunidad, estemos atentos y aprovechemos esta ventana de oportunidad. Nos vemos la próxima.